Así que cada año, más o menos en agosto, me da la inquietud de renovar algunas cosas en mi casa. Normalmente trato de resistirme, pero a veces todo se acumula y como que me vuelvo loco. Este fue uno de esos años. A simple vista, renovar suena como algo agradable, ¿verdad? Pero la realidad es que tu casa termina hecha un completo desastre durante semanas y semanas. Y cuando combinas eso con el desorden adicional de un niño de 4 años, mi esposa y yo simplemente estamos demasiado cansados para sacar la aspiradora al final del día. Y esto es exactamente de lo que se supone que te deben salvar las aspiradoras robot. Y he probado muchas de estas cosas, pero normalmente parece haber un problema muy similar con cada una de las que he usado. Como que te hacen elegir entre dos opciones. O es muy rápida y realmente no limpia tan bien, todavía tienes que sacar tu aspiradora vertical, o limpia muy bien y se tarda muchísimo tiempo. De verdad quiero ser la persona que deja que un robot se encargue de ese tipo de tareas. Simplemente no he encontrado uno que sea potente y rápido al mismo tiempo. Así que cuando Dreamy se acercó para patrocinar una demostración de su L60 Ultra PE, pensé que no perdía nada. He usado muchos de sus productos en el pasado. Tal vez hagan una aspiradora realmente buena. Pero cuando te digo el asco que sentí al abrir el depósito de polvo después de su primera limpieza profunda, como ¿en qué he estado viviendo sin darme cuenta? Así que el robot claramente tenía la parte de potencia cubierta y solo necesitaba ver si también tenía la parte de velocidad. Y resulta que sí la tiene, solo que no de la manera que esperaba. Pero antes de entrar en lo que realmente hace esta cosa, déjame hacer algo por ti dándote las gracias por ver mis videos. Y como una forma de agradecerte, me gustaría darte la oportunidad de ganar $200. Todo lo que tienes que hacer es dejar un comentario aquí abajo con tu mejor chiste de papá con temática de limpieza. Dale like al video. Y solo asegúrate de que haya una forma de contactarte en tu cuenta de YouTube para que pueda avisarte en caso de que ganes. Dejaré esto abierto durante 10 días y elegiré un ganador al azar, abierto a todo el mundo. Muy bien, ahora, antes de que hablemos de todas las cosas buenas sobre esta aspiradora. Y claramente hay muchas. O sea, ¿viste cuánto recogió de mis pisos? Aún así, necesito mencionar las cosas que no me encantaron, como para quitármelas de encima. Verás por qué digo esto desde el principio, en solo un segundo. Ahora, si no lo sabes, lo primero que haces cuando configuras estos robots aspiradores es dejar que salga y haga un mapeo de tu casa. Está tratando de crear un mapa de limpieza para ti. A veces eso puede tomar mucho tiempo, a veces no, depende de la marca. Cuando lo hice por primera vez con el Dreamy, escaneó mi casa muy rápido, como sospechosamente rápido, y en esa primera limpieza mis sospechas básicamente se confirmaron. Claramente no hizo un buen trabajo en ese escaneo inicial. Ahora, el robot se estaba confundiendo en lugares donde yo sabía que probablemente no debería. Y de nuevo, ya he usado productos de Dreamy en el pasado. Así que sentí que estos productos deberían haber sido mucho mejores que eso. Así que terminé deteniéndolo a la mitad de su primera limpieza, eliminé ese mapa y luego volví a mapear toda la casa. En ese momento tomó mucho más tiempo, lo cual me pareció correcto. Ahora, esta es solo mi experiencia. No creo que todos y cada uno de estos robots vayan a tener este tipo de detalle al principio, pero solo quería compartir mi experiencia para mostrarte que la solución es realmente sencilla. Tienes que tener en cuenta que estas son máquinas sorprendentemente complejas, así que le di un poco de margen y desde entonces ha sido súper precisa. Así que si compras esto y tienes la misma experiencia inicial que yo tuve, solo vuelve a mapearlo y estarás perfectamente bien. Pero fuera de eso, esos son básicamente los únicos problemas con los que me encontré. Y una vez que los superé, todo ha sido realmente genial. Así que vamos a pasar a todas las buenas noticias sobre esto. Ahora, claramente, lo primero que noté con esto fue la potencia. Se anuncia que tiene 30.000 pascales de potencia. Y en el mundo de las aspiradoras robot, eso es mucha potencia. Preparé una pequeña demostración en mi cocina para que puedas repetirla en casa si quieres comparar cómo funciona tu robot con este. Puse un poco de arroz seco, algo de cereal triturado y algunas migajas de palitos de verduras, que es una representación bastante precisa de cómo está el piso de mi cocina la mayoría de los días. Luego puse la L60 Ultra PE en modo máximo y la hice pasar una vez sobre esos montones, solo en esa pequeña sección de la cocina. Ahora, normalmente con estos robots los tengo configurados para que hagan 2 pasadas, pase lo que pase. Simplemente, por lo general, no son lo suficientemente potentes para hacer todo lo que tienen que hacer en una sola pasada. Pero después de ver lo que recogió de mis alfombras, quise ver qué podía hacer con solo una pasada. Y esta cosa recogió todo, no dejó ni una sola miga. Simplemente salió, hizo su pequeño patrón en zigzag y luego regresó a la base para vaciarse. Todo el proceso tomó como 2 minutos. Y sé que esto no es como una gran revelación ni nada por el estilo, pero en ese momento así se sintió. Me di cuenta de que estaba buscando algo que fuera rápido. Buscaba la velocidad, pero estaba pensando en el aspecto de la velocidad de manera equivocada.
No necesitaba que la aspiradora fuera físicamente más rápida en el piso, solo necesitaba que hiciera lo correcto a la primera, sin necesitar una segunda pasada, reduciendo el tiempo de limpieza literalmente a la mitad. De ahí es de donde obtienes la velocidad. Estás recuperando tu tiempo y haciendo que tengas que hacer menos de esa limpieza extra entre limpiezas por tu cuenta. Así que después de eso, simplemente cambié mi mentalidad y pensé, está bien, genial. ¿Qué más puede hacer para ahorrarme tiempo? Lo primero que me vino a la mente fue el cabello largo. Ahora, mi esposa y mi hija son como un par de Golden Retrievers, tanto en personalidad como en la cantidad de pelo que sueltan. Ambas tienen el cabello largo y grueso y simplemente se mete por todas partes. Además, como es rubio, hace que sea muy difícil de ver. Así que eso está interesante. Pero una de las tareas que menos me gusta hacer y que hago voluntariamente es sacar las tijeras y cortar el cabello enredado de los cepillos de mis aspiradoras verticales. Pero la L60 Ultra P usa lo que llaman el cepillo Hyperstream Detangling Duo, que son dos rodillos girando en direcciones opuestas en lugar de la misma dirección. Uno es una mezcla de cerdas suaves y goma que entra en las ranuras del piso, y el otro es completamente de goma suave, como para levantar cosas de la alfombra. Ahora, Dreamy dice que puede lidiar con cabello de hasta 30 centímetros antes de enredarse. Para mis espectadores que no usan el sistema métrico, eso es un poco menos de 12 pulgadas. Pero el cabello de mi esposa y mi hija es mucho más largo que eso y no he tenido ni un solo enredo en esos cepillos. De hecho, no he tenido que cortar ningún cabello de mi aspiradora vertical desde que la P ha empezado a encargarse de las cosas a diario, lo que me ahorra tiempo y me permite una experiencia de limpieza un poco más automática, lo cual no sucede muy a menudo. Otra pequeña molestia en mi casa que esperaba que esto resolviera es que mi casa está distribuida de una manera muy extraña. Tiene muchísimas esquinas y un montón de pequeñas paredes. En mi casa hay bordes por todos lados, y las aspiradoras robot en el pasado han sido famosas por dejar áreas sin limpiar en esas esquinas. Normalmente termino teniendo que agarrar una escoba y barrer manualmente la suciedad de las esquinas y dejar que el robot haga lo suyo en el centro de la habitación. Pero el L60 Ultra PE es un nombre largo. Voy a llamarlo simplemente el PE. Tiene estos cepillos laterales extensibles y una almohadilla de trapeado que también se extiende hasta unos 4 centímetros cuando detecta una esquina. Y esto no es nada particularmente nuevo para las aspiradoras robot. Muchos robots de este tipo tienen eso, pero ninguno realmente parece extenderse lo suficiente o tener suficiente potencia en el pequeño cepillo giratorio como para sacar toda la suciedad y empujarla hacia el centro de la habitación. En el PE, la potencia no es un problema. No he tenido que sacar mi escoba desde que empecé a usar este robot de nuevo, haciendo que todo el proceso de limpieza sea un poco más automático para mí. Y claramente en este punto ya no tenía ninguna duda o preocupación sobre si podía hacer un buen trabajo en la alfombra en cuanto a la parte de aspirado. Pero lo que me hace dejar de usar cualquiera de estos robots aspiradora y trapeador de inmediato es si el trapeador termina arrastrándose por la alfombra, si puede levantarse lo suficiente para evitar tocar la alfombra. El PE levantará las almohadillas hasta 10.5 milímetros cuando detecte una alfombra. Esto es algo que otros robots siempre anuncian al menos, pero pocos logran detectar la alfombra con éxito cada vez para levantar las almohadillas. Pero con el PE lo he estado usando durante unas 2 semanas y lo ha hecho correctamente cada vez. Y creo que todas estas funciones están habilitadas por cosas como el sensor LiDAR y la muy buena navegación y procesamiento a bordo. No importa cuánta potencia de succión tenga o cuántas funciones para atrapar la suciedad tenga, si el robot no se mueve con seguridad por tu casa. El factor que más afecta la autonomía de estas aspiradoras robot es que el robot simplemente se confunde cuando intenta navegar por tu casa. El robot PE se deslizaba por mi casa. Cada vez que pensé que iba a chocar con algo o que iba a pasar lentamente por un espacio estrecho, simplemente giraba en el último segundo o navegaba por ese espacio con muchísima confianza. No es que la aspiradora se moviera más rápido ni nada por el estilo, es solo que no se detenía ni dudaba, lo que reducía su tiempo de limpieza. También tiene evitación óptica de obstáculos, que funciona muy bien. Dreamy dice que reconoce más de 220 tipos de objetos del hogar usando inteligencia artificial y luz estructurada en 3 dimensiones con luces LED integradas para ayudar en habitaciones con poca luz. No pretendo saber exactamente qué puede y qué no puede detectar este robot, pero cualquier cosa que le puse enfrente la detectó de inmediato, y no tardó mucho en averiguar qué hacer. La mayoría de las veces simplemente lo rodeaba o se daba la vuelta y seguía limpiando. Y si al final del trabajo veía que ese obstáculo ya no estaba, regresaba y limpiaba ese lugar que había quedado sin limpiar. Solo debes saber que no detectará piezas pequeñas o planas de Lego. Realmente esperaba que pudiera hacerlo. Probé eso, pero el robot aspirará esas piezas, lo cual supongo que prefiero a pisarlas en medio de la noche. Hablando de eso, técnicamente podrías usarlo en medio de la noche. Conozco algunos amigos que hacen eso en las áreas principales y simplemente apagan la función de vaciado automático porque esa parte suele ser bastante ruidosa. Luego limpian los dormitorios por separado durante el día.
Ahora, en sus modos de menor potencia, es muy silencioso. Tú o un niño podrían estar durmiendo y la aspiradora podría pasar justo al lado sin que probablemente ninguno de los dos se despierte. Sin embargo, en los modos más potentes como Turbo Max o Max Plus, esos pueden ser bastante ruidosos, aunque no tanto como la base de vaciado automático, que es casi tan ruidosa como una aspiradora vertical estándar. La batería también duró un poco más de lo que esperaba. Mi casa no es muy grande ni nada, pero en una sesión normal de aspirado y trapeado terminaba con bastante carga restante. Pero cuando lo ponía en la máxima succión e hice 2 pasadas tanto aspirando como trapeando, se descargaba casi por completo y tenía que regresar a la base solo para recargarse un poco. Y luego, cuando sentía que tenía suficiente carga, volvía para terminar el trabajo. Pero mientras está en la base, también se cuida solo. El depósito se vacía en una bolsa de 3.2 litros, lava el trapeador con agua caliente. Lo seca con aire caliente y luego vuelve a llenar el tanque de agua limpia y agrega la solución de limpieza y cosas así. El lavado del trapeador en la base alcanza hasta 100 grados Celsius en el último enjuague del trabajo, lo cual realmente ayuda a dejar las almohadillas limpias si cocinas mucho como nosotros y tus pisos tienden a quedar un poco grasosos después. Hace todo eso solo. Así que realmente ni siquiera tienes que pensar en eso. Ahora, este no es el único robot que tiene Dreamy. Tienen toda esta serie de robots, ya sabes, la serie L60. Cada uno tiene sus propias características que pueden ser un poco mejores para ti y tu hogar. Puede que tengas alfombras de pelo un poco más alto, y en ese caso podrías necesitar algo como el L60 Pro Ultra que dejará las almohadillas de limpieza en la base y luego aspirará sin ellas. Pero el L60 Ultra P se encuentra justo en ese punto medio ideal de características por el precio. Ahora, no creo que ninguna aspiradora robot que exista realmente reemplace una buena limpieza profunda, pero ciertamente hizo un mejor trabajo que mi aspiradora vertical personal, aparentemente. Mi problema inicial con todas estas aspiradoras robot en el pasado era tener que elegir entre rapidez y una limpieza a fondo. Pero con esta, una vez terminado ese primer mapeo, fue como la primera aspiradora con la que no sentí que tuviera que elegir. Si quieres revisar la Dreamy L60 Ultra PE por ti mismo o cualquiera de sus otros productos, todos los enlaces estarán en la descripción aquí abajo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.